Gloria in excelsis Deo, et in terra paz. Queridos fieles, y a todos ustedes que, con corazón sincero, buscan la verdad en estos tiempos de confusión. Desde hace más de 60 años, la Iglesia ha sido testigo de cambios profundos, desastrosos y devastadores. Hoy es nuestra obligación ineludible desenmascarar la verdadera naturaleza de estos acontecimientos y demostrar, con la luz de la fe, que lo que se ha impuesto no es católico. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un principio inmutable para discernir la verdad del error. Por sus frutos los conoceréis. Y tras 6 décadas de aplicación de las doctrinas y prácticas emanadas del conciliábulo herético, apóstata, Vaticano II, los frutos son más que evidentes. El tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, aquellos que incluso no les gusta este canal, para ustedes, para los que defienden el modernismo, les tengo una mala noticia. Para ustedes, desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Aunque muchos, ya sea por una malentendida buena fe o por obstinación, se nieguen a verlo. En este video vamos a abordar el primer punto fundamental. ¿Por qué esto que llaman Concilio Vaticano II es en realidad un conciliábulo y no un concilio legítimo? Para las personas de buena voluntad, que desean encontrar la verdad y salir del engaño, les mostraremos los fundamentos de por qué no aceptamos los cambios y las doctrinas de los modernistas en su conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II. Porque como en todo, hay un principio filosófico inquebrantable. La verdad se muestra, no se debate. Solo el necio y el ignorante se empecina en debatir y defender lo indefendible. Abordaremos este punto basándonos en la doctrina que de él emanó, o sea, del conciliábulo. Esto es crucial. En futuros videos tocaremos el segundo punto del por qué este conciliábulo es ilegítimo, mucho más extensos y profundos. La licitud de su convocatoria, desarrollo y conclusión, llevado a cabo por 2 antipapas y enemigos declarados de la Iglesia, cuya ilegitimidad demostraremos con pruebas irrefutables. ¿Qué es un concilio y qué es un conciliábulo? Es esencial que antes que nada establezcamos las definiciones claras y perennes de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Sin ellas es imposible discernir la verdad del error. Un concilio ecuménico, un concilio católico ecuménico, es una reunión solemne de los obispos de todo el mundo, debidamente convocada y presidida por el romano pontífice, el vicario de Cristo en la tierra. Su propósito es definir la doctrina de fe, moral y disciplina, o establecer también y confirmar los dogmas de fe. En los decretos de un concilio legítimo, una vez aprobados por el Papa, son infalibles y obligan a todos los fieles. Representa la voz unida del magisterio viviente de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, que no puede equivocarse en materia de fe y costumbres. Repito, que no puede equivocarse en materia de fe y costumbres. Eso es lo que es un concilio. Ahora, ¿qué es un conciliábulo? Por el contrario, un conciliábulo es una asamblea ilegítima, que aunque parezca una reunión de obispos o de quienes se presentan como tales, carece de la autoridad debida, o lo que es aún más grave, se aparta de la fe y la tradición inmutable. Es una reunión donde se conspira contra la sana doctrina católica,
o donde se aprueban enseñanzas heréticas o cismáticas bajo el engaño de una falsa renovación. Su autoridad es nula, sus decretos son inválidos y su fruto es siempre la confusión, el cisma y la ruina de las almas. Son reuniones donde los lobos disfrazados de pastores asaltan y dispersan el rebaño. Lo que se ha autodenominado Concilio Vaticano II es sin lugar a dudas un conciliábulo, y lo es no solo por la presencia y práctica activa de cismáticos herejes declarados y laicos en asuntos de doctrina, hecho inaudito y completamente contrario a la bimilenaria práctica de la Iglesia, sino, y esto es lo más grave, porque de él emanó una serie de herejías que fueron introducidas y cambiaron sustancialmente la doctrina que se enseña en su catecismo oficial. Esto representa una alteración fundamental de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. En este video pondremos en clara confrontación la herejía modernista surgida de este conciliábulo con el inmaculado depósito de la fe, la doctrina católica inmutable. Nos apoyaremos, por supuesto, en los pronunciamientos infalibles de los verdaderos papas católicos y el magisterio perenne de la Iglesia. Hagamos una analogía tan simple que hasta un niño de primaria la entendería. Si una iglesia empieza a pensar, sentir, enseñar y orar exactamente como los protestantes, ¿qué cosas serían? Por obvias razones serán protestantes. Es una verdad tan básica como la de que si un perro ladra como perro y se comporta como perro, por obvias razones, es un perro. Su Santidad, el Papa Benedicto XV, en su encíclica Ad Beatissimi Apostolorum del 1 de noviembre de 1914, párrafo 15, nos dejó una verdad lapidaria, que es el fundamento de nuestra resistencia y de la fe católica. Y cito: la fe católica es de tal índole y naturaleza que nada se le puede añadir ni quitar, o se profesa por entero o se rechaza por entero. Esta es la fe católica, y quien no la creyere firme y fielmente no podrá salvarse. Esto significa, amados fieles y amigos, oyentes, que cuando se le modifica a la doctrina una iota o un ápice, es decir, la mínima y la más ínfima parte, ya no es la doctrina de Cristo. Para hacer este punto aún más claro sobre la delicadeza de preservar la fe inviolada e intachable sin cambiarlo o modificarle nada, recurramos a la sabiduría de los santos padres de la Iglesia Católica. El gran San Ireneo de León, baluarte contra las herejías de su tiempo, nos enseña con meridiana claridad en el libro tercero de su obra Adversus Hereses. Citamos: en efecto, si los apóstoles hubieran conocido los misterios secretos, hubieran enseñado a los perfectos obispos sucesores suyos separadamente, cosa que no hicieron, porque querían que fuesen totalmente perfectos e irreprensibles aquellos que dejaban como sucesores suyos, a quienes también les transmitían su propia misión de enseñanza, para que fuese de gran provecho a los que desempeñan su cargo correctamente, mostrando que la tradición que poseen de los apóstoles San Pedro y San Pablo, establecida en la iglesia más antigua y más gloriosa, la de Roma, y la fe que ella anuncia a los hombres, llega a nosotros por la sucesión de los obispos.
y de ello se declara la veracidad de la doctrina de Cristo, pues ellos, los apóstoles, la recibieron directamente de Cristo nuestro Señor, Dios verdadero y Salvador, y de ellos la recibieron los obispos, y nosotros de aquellos obispos que fieles a esa fe nos la transmiten inviolada. Cierro cita. Es muy claro, queridos amigos, queridos fieles, queridos oyentes, que San Irineo de Lyon nos enseña que la única garantía que tenemos de que el Papa y los obispos sean verdaderamente católicos es porque ellos nos transmitan, enseñen y definan la doctrina de manera inviolada. Por eso deducimos que la doctrina católica nada se le añade y nada se le quite. O se acepta y profesa en su totalidad o se rechaza en su totalidad. Esto es, si cambiamos una iota o un ápice a la doctrina que recibimos de la tradición apostólica, entonces ya no es la doctrina cristiana que hemos recibido de Cristo, sino una nueva doctrina adulterada y ajena a la que Cristo dejó a sus apóstoles, y estos a los obispos sucesores suyos, y estos enseñada a la Iglesia. Esto, queridos fieles, nos recuerda poderosamente a lo dicho por San Gregorio de Elvira en su tratado de Fide Ortodoxa contra Arianos. Y cito: nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra como gota de veneno, basta para corromper la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición dominical, esto es, de la tradición del Señor. Después, apostólica. Cierro cita. Este principio utilizado para rebatir la terrible herejía arriana tuvo tanto peso en la verdad que su santidad el Papa León XIII lo cita en su carta encíclica Satis Cognitum, en el párrafo 17 del 29 de junio de 1896. Y aunque popularmente se le atribuye al Papa León XIII con cierta modificación, su sentido encaja perfectamente con la gravedad de las herejías venidas en el conciliábulo herético satánico apóstata Vaticano II. Y esto es, el peor tipo de hereje es aquel que, enseñando mayormente la doctrina católica, añade una palabra de herejía, como una gota de veneno en una taza de agua. Remontemos nuestro análisis crucial. Siempre hay un punto de partida, una raíz de todo lo que vemos. En nuestro caso, para desvelar por qué el conciliábulo herético Vaticano II no fue verdaderamente católico, es fundamental que regresemos al inicio de todo, a su misma convocatoria. Ahí es donde comenzaremos a desenredar la compleja madeja. Como vimos, la fe católica es una roca inamovible, que no admite ni la más mínima alteración. Si se le quita o se le añade una iota o un ápice, deja de ser la fe de Cristo. Y los devastadores frutos de los últimos 60 años, la ruina de la Iglesia, son una prueba irrefutable de que lo que se ha impuesto no es católico. Repito, no es católico. Hoy hemos comenzado a desvelar el porqué de esta tragedia, centrándonos en la convocatoria del conciliábulo herético apóstata Vaticano II. El 25 de enero, el usurpador de la cátedra de San Pedro, Angelo Giuseppe Roncalli, ni un año se esperó a la muerte de su santidad el Papa Pío XII. Con ansias anunció al mundo católico, pues aún no se daba la apostasía casi general,
de la convocatoria a un concilio ecuménico, con la intención de poner en sintonía a la Iglesia con el mundo y los nuevos tiempos que vivía la humanidad. En su discurso, precisamente, del 25 de enero de 1959, dijo por principio, y citamos, «Tenemos ante nosotros solo la perspectiva del bonum animarum y de una correspondencia clara y bien definida del nuevo pontificado con las necesidades espirituales de la hora presente». Analicemos sus palabras. Cuando Roncalli habló del bonum animarum, no se refería a la verdadera bondad del alma, según la doctrina católica, sino a un principio gnóstico y masónico, esto es, la herejía de la igualdad entre religiones, llamada también la relatividad religiosa, la cual abordaremos en siguientes videos con respecto a los documentos emanados, de los 16 documentos emanados del Conciliábulo Herético Vaticano II. Una blasfemia que afirma que da lo mismo ser católico que profesar cualquier otra falsa religión. Y al hablar de un nuevo pontificado, dejó claro que Roncalli tenía la intención de devastar el pontificado de la sede de Pedro e iniciar una nueva iglesia, fundar una nueva iglesia. Es obvio, si había un nuevo pontificado, obviamente necesitaba una nueva iglesia, una iglesia que en lo superficial pareciera católica, se asemejase a la católica, porque este nuevo pontificado obviamente no era católico, en lo superficial aparenta ser católico, pero en lo sustancial ambas, el pontificado, el nuevo pontificado, o sea el falso pontificado, y la nueva iglesia, o sea la falsa iglesia, son completamente contrarias a la verdadera iglesia católica. Una que se amolda y que se amoldara al pensamiento del mundo y a los tiempos. Esto, queridos hermanos, queridos fieles, queridos oyentes, es el modernismo condenado por su santidad el Papa San Pío X, en su encíclica apostólica Pascendi Dominici Gregis. Roncalli sigue diciendo, y citamos, «Venerables hermanos y amados hijos, pronunciamos ante ustedes ciertamente con un poco de emoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución, el nombre y la propuesta de la doble celebración, un sínodo diocesano para la ciudad y un concilio ecuménico para la Iglesia universal. Para ustedes, venerables hermanos, y nuestros amados hijos, no son necesarias abundantes ilustraciones sobre la trascendencia histórica y jurídica de estas dos propuestas. Contribuirán felizmente a la deseada y esperada actualización del Código de Derecho Canónico, que deberá acompañar y coronar estos dos ensayos de aplicación práctica de las disposiciones de la disciplina eclesiástica. Que el Espíritu del Señor nos seguirá en el camino. La próxima promulgación del Código de Derecho Oriental nos anticipa estos acontecimientos. Podemos observar, queridos fieles, queridos oyentes, que una constante en los escritos de los herejes modernistas está el doble discurso, el discurso con doble sentido o con mensajes ocultos. En todo el discurso leemos una forma tan enredada de hablar, como se dice en México, habla mucho para decir poco o nada. Esta forma de hablar es fundamental para ellos, para esconder sus verdaderas intenciones. En este párrafo, que hemos transcrito fielmente del que se encuentra en la página oficial del Vaticano, leemos que Roncalli dio un avance del verdadero sentir y obrar del conciliábulo. Muchos
para indicar y defender la legitimidad de este conciliábulo, aluden a una falacia, y cito, ese solo fue un concilio pastoral y no dogmático. Una flagrante mentira. Otros, como el mismo Joseph Ratzinger, mientras era el prefecto de la doctrina de la fe, declaró, y abro cita, el concilio en sí mismo no obliga, queda ad libitum, cierro cita. Pregunto yo, ¿qué quiere decir ad libitum? Bueno, queridos fieles, ad libitum quiere decir a la libertad de los hombres. Esto es, para que me puedan entender, que si lo consideran a bien llevarlo a cabo, escucharlo y obedecerlo, está bien. Y si no, y si lo quieren rechazar, pues también está bien. No pasa nada. Eso es lo que quiere decir ad libitum. Esto es a la libertad. Pero hay una pequeña, minúscula cuestión que no podemos ignorar, que en realidad en la práctica es todo lo contrario. Ha sido impuesto con mano de hierro a sangre y fuego sobre la Iglesia. Un claro ejemplo es el rechazo de todos aquellos católicos que nos rehusamos a reconocerlo como un concilio legítimo y a obedecerlo. Es un rechazo no solamente particular, sino es un rechazo sistematizado que se busca no solamente rechazar, sino también sobajar y humillar a todos aquellos que rechazamos la herejía venido por este conciliábulo. Tan solo lo que dice en México, el primado de México con respecto a los que rechazamos el conciliábulo, el supuesto usurpador del primado de México, que no es más que un laico, su sola burla de los tradicionalistas. Cierro paréntesis. En primer lugar, no solo fue pastoral, fue disciplinario, pues desde que se convocó se buscó que éste reformara la vida moral de la Iglesia. El que siga argumentando, la persona que siga argumentando que el Conciliábulo Herético Vaticano II, para decir que fue legítimo, tienen que apelar a la falacia de que fue solamente pastoral, con el simplemente hecho de leer el discurso de convocatoria del 25 de enero de 1959 de Angelo Giuseppe Roncalli, basta para desmontar esta flagrante mentira. Fue pastoral, fue disciplinario y fue dogmático, porque hay constituciones dogmáticas. Repito, pues desde que se convocó, se buscó que éste reformara la vida moral de la Iglesia. Por eso el querer reformar el Código de Derecho Canónico, donde se contiene la ley moral y disciplinaria de la Iglesia, esto no es solo pastoral, es un ataque directo a la disciplina inmutable de la misma. Otra cosa, el mencionar la próxima promulgación del Código de Derecho Oriental nos anticipa estos acontecimientos. Exactamente, cierro cita, exactamente. Nos ha dado Angelo Giuseppe Roncalli desde este discurso, nos ha dado un avance del pérfido sentir del conciliábulo. Aunque muchas iglesias orientales, déjenme contarles, para que puedan contextualizarse, permanecieron fieles, católicas, y no se dejaron seducir por el cisma griego, en esta afirmación y con lo que ocurrió más adelante, por eso me atrevo a afirmar, nosotros los católicos sedevacantes, nos atrevemos a afirmar sin temor a errar o a hablar por temeraria osadía, que lo que buscaba por principio el conciliábulo era la unidad y participación de los herejes y cismáticos, quienes no forman parte del cuerpo místico de la Iglesia. Y al no formar parte del cuerpo místico de la Iglesia, no tienen autoridad en la Iglesia. Y al no tener autoridad en la Iglesia, no pueden ni siquiera no se les puede poner a su merced la disciplina, la moral y la doctrina de la Iglesia.
el estar en comunión con un hereje es ser también un hereje. Es un principio teológico de la Iglesia Católica. Pues ellos no son cristianos. Por ende, en un concilio, repito, por ende, en un concilio, donde la moral, la disciplina y la doctrina se ven expuestas a reforma y a merced de sus participantes, deducimos que la participación de estos cismáticos y el adelanto que dio Roncalli el 25 de enero de 1959 fue claro que en su doble sentido él mismo confirmó que este conciliábulo no iba a ser católico. Él mismo nos lo está confirmando ya desde su convocatoria. Para que los cismáticos griegos de las diferentes confesiones de las iglesias cismáticas participaran, sobre todo la iglesia rusa con su patriarca y la iglesia griega con su patriarca, le mandaron a decir a Roncalli que no condenase el comunismo, como lo fue ya condenado por la Santa Madre Iglesia Católica, que no lo condenase en ese conciliábulo. Y así fue. El comunismo no fue condenado en sus documentos. Sí, porque que no se nos olvide, tanto ellos como nosotros somos Iglesia Católica. Tanto ellos como nosotros. Que no se nos olvide, no es una denominación. Es aquel apellido que San Ignacio de Antioquía, enseñado por el apóstol Pedro y enseñado por el apóstol Juan en Antioquía, denomina a la Iglesia. Queridos amigos, queridos oyentes, queridos fieles, hemos llegado ya a la recta final de este video. Una pieza fundamental para entender la crisis que hoy vivimos en la Santa Madre Iglesia Católica. Hemos abordado con profundidad los puntos más relevantes y principales sobre el conciliábulo herético apóstata Vaticano II. Pero, para que la verdad cale hondo en sus corazones y mentes, hagamos un resumen claro y contundente de todo lo que hemos visto en este video, en esta conferencia. Pregunta, ¿por qué es un conciliábulo y no un concilio? Bueno, en primer lugar, punto número 1, porque los frutos desastrosos y devastadores de 60 años de su aplicación demuestran que no es católico, tal como nos dice Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Segundo punto, porque su convocatoria, llevada a cabo por Angelo Giuseppe Roncalli, alias Juan XXIII, un usurpador y enemigo declarado de la Iglesia, se hizo con la intención de poner en sintonía a la Iglesia con el mundo. Sobajar a la Iglesia, su doctrina, su moral y su disciplina, con el mundo y con la moral del mundo, lo cual es modernismo puro, es herejía modernista pura, condenada por su santidad el Papa San Pío X. Tercer punto, porque su discurso de convocatoria, desde su convocatoria, que se usó el doble lenguaje, el bonum animarum, esconde un principio masónico de la herejía, de la igualdad entre religiones. Y el nuevo pontificado implicaba la fundación de una nueva iglesia, que se asemejase en lo superficial a la Iglesia Católica, pero que en lo sustancial fuera completamente contraria a la Santa Madre Iglesia Católica. Cuarto punto, porque a pesar de la falacia de que fue solo pastoral, fue también disciplinario, buscando reformar el Código de Derecho Canónico, que es ley moral. Quinto punto, porque se pretendió la unidad y participación de herejes cismáticos, quienes no forman parte del cuerpo místico de Cristo. Incluso se aceptó la condición de no condenar el comunismo, que ya había sido condenado por la Santa Madre Iglesia Católica.
La doctrina inviolable de la fe católica. Citamos al Papa Benedicto XV, abro cita, la fe católica es de tal índole y naturaleza que nada se le puede añadir o quitar. O se profesa por entero o se rechaza por entero. Esta es la fe católica y quien no la creyere firme y fielmente no podrá salvarse. Extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Vimos cómo San Irineo de León, que la única garantía de que los obispos y el Papa sean verdaderamente católicos es que transmitan la doctrina inviolada. Si se cambia una iota o un ápice, ya no es la Iglesia, ya no es la doctrina de Cristo. Por ende, aquellos obispos y aquel que usurpa la cátedra de San Pedro no son ni verdaderos papas ni verdaderos obispos. Recordamos la advertencia de San Gregorio de Elvira, citado por su santidad el Papa León XIII, en la carta encíclica Satis Cognitum. Abro cita. El peor tipo de hereje es aquel que enseñando mayormente la doctrina católica añade una palabra de herejía, como una gota de veneno en una taza de agua. Esto es lo que hace referencia el texto que acabamos nosotros de exponer. Y es que en los modernistas, en los herejes, encontramos ineludiblemente que su forma de hablar, como Angelo Giuseppe Roncalli en el discurso del 25 de enero de 1959, es con doble sentido. Es el doble sentido. Porque mientras pareciere que en todo su discurso habla como un papa católico, habla como un católico, añade ciertas palabras de herejía y tal cual nos lo pone aquí, como una gota de veneno en una taza de agua. Tal cual es así. Por eso es que tanto San Gregorio de Elvira, que en su obra magnífica, que se pone contra la herejía del arrianismo, nos dice que lo peor y lo más delicado son los heresiarcas, los heterodoxos, los cuales que aunque hablasen mayormente la doctrina católica, añaden una palabra de herejía. Con eso es más que suficiente. Ese es el peor tipo de hereje. Ahora, ¿cuáles fueron los fines del conciliábulo herético Vaticano II? Pues fue la apostasía disfrazada de catolicismo. Bajo la apariencia de promover el desarrollo de la fe, renovar la moral, adaptar la disciplina y lograr la interrelación con otras religiones, se buscó una actualización de la Iglesia, esto es, un ayornamiento. Pero viene la pregunta, ¿qué es este ayornamiento? No es otra cosa que la herejía de laizar la Iglesia, de despojarla de su carácter divino para hacerla complaciente con el mundo, evitando condenar el error. Tal cual. Repito, para que les cale aún más la verdad, el ayornamiento no es otra cosa que la herejía de laizar la Iglesia, volverla laica. Esto es, de despojarla de su carácter divino para hacerla complaciente con el mundo, evitando condenar el error. Pero eso sí, no condenan el error, no condenan la herejía, pero sí condenan a los católicos. Condenan a quienes se atreven a levantar la voz, condenan a quienes no piensan ni sienten como los herejes. Y es claro, ellos mantienen comunión con los herejes, pero rechazan y se rehúsan a tener por lo menos diálogo con los verdaderos católicos. ¿Por qué? Porque ellos no son católicos. Es claro que ellos mantienen comunión con herejes porque ellos son herejes. ¿Y por qué rechazan a nosotros los católicos? Simplemente porque somos católicos. Queridos amigos, queridos fieles, queridos oyentes,
La verdad es clara para quienes la buscan con sincero corazón. Repito, la verdad es clara para quienes la buscan con sincero corazón. Lo que se ha llamado Concilio Vaticano II no es un concilio católico, sino un conciliábulo que ha sembrado la ruina en la Iglesia Católica y puesto en grave peligro nuestras almas. Hemos apenas rasgado la superficie de este gravísimo asunto y repito, hemos apenas hecho una pequeña fisura superficial de este gravísimo asunto. Aún queda muchísimo por desvelar y por demostrar. En nuestros próximos videos abordaremos la doctrina expresamente expedida en los 16 documentos del Conciliábulo Vaticano II. Continuaremos con este análisis crucial y obviamente abordaremos la ilicitud del conciliábulo por conclusión doctrinal. No se pierdan la siguiente entrega de nuestros videos, donde analizaremos con pruebas irrefutables también la ilicitud de la elección de los antipapas que convocaron y concluyeron este conciliábulo y de sus sucesores venidos después de ellos. Hay mucho más que exponer y por entender. Permanezcan firmes en la fe y recuerden, la verdad se muestra, no se debate.